Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy nuestra clase va dedicada a la programación didáctica, a los apartados de metodología, de temporalización y de secuenciación. Ya sabéis que estas clases se graban y se suben al campus dentro del apartado de programación. En concreto, esta clase irá dentro del punto de tercer envío. Lo que tenemos que hacer es todos aquellos de vosotros que estáis asistiendo a la clase de manera de forma en directo, pues posteriormente cuando se suba la clase a partir de mañana, pues lo que podéis hacer es acceder al campus y marcar esta actividad como realizada. ¿Vale? Los que la estéis viendo en diferido la clase, pues lo que tenéis que marcar es en el mismo punto donde estáis viendo esta clase, marcarla como que habéis finalizado también la actividad. Lo es muy importante que vayáis marcando siempre todas las actividades, todas las clases que veáis, todas las propuestas o ejercicios que se os lanzan, marcarlas como realizadas, porque de esa manera ya sabéis que tenéis un progreso en el campus y entonces podéis ver cómo vais avanzando. Además es muy interesante el que lo tengáis marcado porque de esa manera cualquier novedad que haya, pues ya veréis que están marcadas todas con un tic y las novedades que haya pues no tendrán esa marca y por lo tanto identificaréis enseguida lo que tenéis pendiente, ¿vale? También es muy importante que el progreso lo vayáis viendo porque también es una forma pues de ánimo, una forma también muy satisfactoria de ver cómo vais avanzando en vuestro estudio y más teniendo en cuenta que no es que estemos en la recta final, pero sí que estamos ya en unos plazos que hay que tener el estudio bastante avanzado, ¿vale? Tanto el estudio como los trabajos de la programación. Es muy importante que ese plan de estudio, ese itinerario que os hayáis marcado, lo vayáis cumpliendo porque en breve empezarán a salir todas las convocatorias. Ya sabéis que ahora solamente tenemos una, pero que en breve van a empezar a salir todas las convocatorias y por lo tanto tenéis que llevar muy bien cumplidos todos los plazos para que podáis llegar a la fecha del examen sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún agobio. Y por supuesto con tiempo suficiente para el repaso, que no se os olvide. Bueno, pues como decíamos, hemos estado viendo a lo largo de todos estos meses un montón de clases que, bueno, si hay alguno de vosotros que es vuestra primera clase, pues animaros a ir revisando todas las clases anteriores que quedan grabadas, que las podéis ver en el momento que os sea necesario, que tengáis disponibilidad y así de esa manera poneros al corriente del ritmo de las clases y del trabajo que tenéis que ir llevando de la programación didáctica. Ya sabéis que hemos visto unas primeras clases para tomar decisiones y el resto de clases van cumpliendo con todos los apartados recomendables dentro de vuestra programación. Todos estos apartados se estructuran por paquetes de envío, ¿vale? Para corregir la programación, pues es mejor ir corrigiéndola por partes, porque de esa manera la corrección pues es mucho más adecuada y es mucho más profunda y no arrastráis errores que luego pueden suponer mucho más problema el rectificarlos y el mejorar ese trabajo. Entonces, hemos hecho ya todos estos apartados considerando que hay algunos que son correspondientes al primer envío y luego otros apartados que son correspondientes al segundo envío. ¿Qué ocurre? Pues que ahora el punto que vamos a ver de metodología, temporalización y secuenciación corresponden ya a nuestro tercer envío. Entonces, los que estéis ya en este tercer envío significa que el primer y segundo envío, el primer envío lo tenéis que tener enviado y superado con más de un 8 y el segundo envío lo tenéis que tener o ya enviado para que os lo corrijamos o ya en fase de correcciones, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el apartado de metodología que corresponde con nuestro tercer envío? Ya sabéis que ya llevamos muchos puntos avanzados y entonces en esta metodología lo que vamos a hacer es determinar cómo vamos a trabajar con nuestros alumnos, la forma, el planteamiento, los principios metodológicos que tenemos que aplicar para
poder conseguir esos objetivos, esos contenidos que anteriormente nos hemos planteado para el aula en concreto que estemos programando. Para ello, lo que tendréis que hacer será desarrollar una metodología en distintos puntos. Estos puntos no hace falta que hagáis subapartados, no hace falta que hagáis una estructura muy detallada con muchísimos puntos. Lo primero, para que tampoco os ocupe mucho, para que sea un trabajo pues que tampoco se vea como pincelada, sino que realmente se vea un trabajo de desarrollo y un trabajo de profundización y de investigación. Y también otra cosa importante es que no solamente podéis destacar los apartados con viñetas o con subapartados, sino que también lo podéis hacer pues con un subrayado, con una negrita, ¿vale? Y de esa manera también podéis destacar los distintos principios que queréis aplicar en vuestras aulas. Entonces, ¿qué dos subapartados hemos dicho que podemos dividir la metodología? Los podemos dividir tanto en los principios metodológicos generales como en la metodología específica para nuestros alumnos dentro de nuestro curso y dentro de nuestra área, materia, clase, depende de a qué especialidad os presentéis. Pues, por ejemplo, en infantil, pues tendrá que cubrir todos los ámbitos de infantil. Si, por ejemplo, sois de inglés, pues para la materia de inglés. Si, por ejemplo, sois de Andalucía, de primaria, pues para las materias que os piden para la programación globalizada, ¿vale? Entonces, cada uno lo tiene que aplicar en base al trabajo y a los destinatarios a los que en el contexto habéis enmarcado. Estos dos apartados indudablemente van a contar los principios metodológicos, pero ya sabéis que después de lo que es el gran título de metodología, siempre podéis hacer una pequeña introducción comentando un poquito pues qué es lo que vais a explicar y qué tipo de normativa vais a trabajar y os vais a inspirar en ella, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de principios metodológicos generales, que es el primer punto dentro de la metodología, podéis, como os he dicho, trabajar esa normativa que habéis comentado al principio en la introducción del apartado. Entonces, esta normativa, lo que siempre os recomendamos es que acudáis a la normativa autonómica. Insistimos siempre, nos reiteramos, la normativa autonómica es en última instancia la que tenéis que tener siempre presente y en cuenta, porque es en esa comunidad autónoma donde vais a desarrollar vuestra tarea, ¿vale? Entonces, la propia normativa, el propio currículum de Aragón, por ejemplo, que es el que tenéis en pantalla, pues os está hablando de en el artículo 9, unos principios metodológicos generales que habría que aplicar en esta etapa. Entonces, esto es donde vosotros tenéis que tomar esa información. ¿Qué ocurre? Que si a lo mejor sois de Cataluña, pues entonces en los principios metodológicos que os reseñe, pues puede haber variaciones. Que si vosotros sois de Galicia, pues a lo mejor también hay algún tipo de variación o de modificación. Entonces, cuando vosotros vayáis a buscar dentro de la normativa, tampoco seáis de decir, pongo metodología y ya no me sale nada, ya no encuentro nada. No, puede tener diferentes nombres, puede llamarse propuesta pedagógica, puede llamarse principios pedagógicos, orientaciones metodológicas, puede tener distintas denominaciones, ¿vale? En algunas comunidades autónomas estos principios vienen registrados en este artículo, como por ejemplo aquí en Aragón, pero en otras comunidades autónomas pues a lo mejor os viene dentro del anexo al lado del área que vayáis a programar, ¿vale? Entonces, bueno, como el currículum también es algo que siempre repetimos constantemente en todas las clases, tenéis que conocerlo, tenéis que manejaros con él, pues entonces es el momento de señalar en fosforescente, de poneros un punto rojo, ir marcándoos pues dónde tenéis los objetivos, dónde tenéis los contenidos y dónde tenéis los principios metodológicos que os recomienda esta comunidad autónoma para vuestra etapa, vuestra área o el ciclo de infantil en el que vayáis a trabajar, ¿vale?
las preguntas ya concretas, ¿vale? Que me formuláis muchas veces de, oye, es que en mi comunidad no sé dónde aparece, es que, bueno, no vamos a verlo aquí todas las 17 comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, si tenéis dudas en concreto de dónde aparece, porque no lo localizo, primero quiero que hagáis una búsqueda con todas estas recomendaciones que os he hecho, ¿vale? Y que os manejéis con el currículum. Y lo segundo, si no lo encontráis y pese a ello no lo habéis localizado, buscando en los artículos o buscando en los anexos, ¿vale? Vuelvo a incidir, pues entonces nos preguntáis en concreto a través de la mensajería o a través de una llamada en horario de atención telefónica, ¿de acuerdo? Para no tener aquí que comentar los 17 currículos. Y de esa normativa tenemos que copiar pues todos los principios que os están recomendando. Es decir, por ejemplo, en Aragón te habla de la atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las decisiones metodológicas, pues el desarrollo de las inteligencias múltiples, el aprendizaje significativo. Bueno, pues todas estas recomendaciones generales son las que tenéis que copiar, ¿vale? Porque la metodología general es la que tomamos de la normativa. Es como cuando hacíamos lo de los objetivos y los contenidos. ¿Os acordáis que hay una parte que los teníamos que tomar, que copiar de la normativa? Pues es lo mismo, pero con la metodología. La normativa, como os he dicho, vuelvo a insistir, me estáis preguntando, ¿y qué pasa con la normativa nacional? A ver, la podéis manejar, la podéis consultar, pero indudablemente, como os he dicho, siempre es recomendable tomar la normativa autonómica. ¿Por qué? Porque la nacional os da unas pautas generales y la autonómica se enmarca dentro del contexto sociocultural de la comunidad autónoma y luego vosotros ya haréis vuestra especificación para vuestra aula y vuestro área, ¿vale? Pero siempre es recomendable la normativa autonómica porque es la que contextualiza en el espacio en el que vosotros vais a trabajar. Si tenéis muchos problemas de espacio, si veis que es un documento excesivamente extenso, pues entonces podéis hacer, pues, abreviar con las primeras líneas o con los puntos que sean más claros y que sean más nítidos, donde indique ese principio metodológico a aplicar, ¿vale? Y si no, lo ideal sería pues copiar esa parte, ese texto que os indica. ¿De acuerdo? Indudablemente, cuando estamos copiando la normativa, lo que tenemos que hacer es copiar literalmente, o bien una parte o bien todo, no hacer una reinterpretación, ¿vale? Y la normativa nacional, como os he dicho, la podéis trabajar, la podéis mirar, pero indudablemente siempre tenéis que acudir a la autonómica. Claro, cada uno, me preguntan por educación física, pues lo mismo que os he dicho antes, cada uno tendrá que tomar las recomendaciones, los principios que correspondan o bien con su etapa, depende de cómo esté organizado, o bien con su área, ¿vale? Si vosotros comparáis la normativa nacional y la normativa autonómica y encontráis mucha disparidad, pues entonces podéis completar una con la otra, ¿vale? Pero lo habitual es que lleven un poco las mismas líneas y el mismo trazado metodológico. Bien. Una vez que tenemos copiado los principios metodológicos generales, que lo tomamos de la normativa autonómica, tenemos que pasar a la metodología específica, que es el segundo apartado que hemos dicho que teníamos que trabajar. Entonces, esta metodología específica es fundamental que va dirigida a vuestros alumnos, es decir, la de la comunidad autónoma va dirigida a ese contexto, pues por ejemplo, en Aragón, pues va dirigido a todos los alumnos de Aragón, desde el que vive en un pueblecito del Pirineo, en el que vive en una ciudad o en la capital, o el que vive en la provincia de Teruel. ¿Vale? Va destinado a todos. Y luego vuestra metodología específica va destinada y va enmarcada a vuestros alumnos y a el área o el ciclo, la materia que estéis impartiendo. Es decir, en la metodología específica, ahora voy a elegir la metodología que mejor se ajusta para mis alumnos de educación física de quinto de primaria, porque no es lo mismo para los alumnos de educación física de primero de primaria, porque tienen otras destrezas motrices y por lo tanto haremos un trabajo diferente con una metodología distinta.
Si soy de inglés, lo mismo, tendré que buscar unas metodologías que se ajusten al aprendizaje de la lengua extranjera. Si soy de infantil, indudablemente mi metodología no tendrá nada que ver con la metodología de primaria, porque son alumnos que están en una etapa evolutiva diferente, ¿vale? Entonces, así sucesivamente con cada uno de vuestros casos y de vuestras situaciones. Tenéis que pensar, ¿a qué curso me dirijo? ¿En qué etapa me encuentro? ¿Qué área voy a impartir? Y entonces, ¿cuál es la metodología que mejor se ajusta a todos esos puntos que tengo que considerar? Si yo, por ejemplo, soy de unos cursos ya de avanzados, son unos cursos que son ya más mayores, pues puedo empezar a trabajar pues una unas metodologías pues diferentes. Por ejemplo, pues puedo trabajar, por ejemplo, unas clases invertidas. Es decir, puedo trabajar con mis alumnos para que ellos participen activamente, para que ellos aprendan de otra manera, ¿vale? Que no sean clases más activas por parte del alumno. Si yo, por ejemplo, estoy pensando en mis alumnos de infantil, pues indudablemente mi metodología principal será un enfoque globalizador, un aprender jugando, ¿vale? Si estoy pensando en unos alumnos que, por ejemplo, estoy trabajando en educación física, pues en educación física tendré que pensar en el desarrollo evolutivo de mis alumnos. Entonces, en base a ese desarrollo evolutivo, aplicaré esta metodología, ¿vale? Entonces, cada uno tiene que analizar dónde se encuentra y entonces escoger la metodología que más se ajusta y que mejor va a encajar para mis alumnos, mi materia y el curso en el que me encuentro. Tener en cuenta que estos son algunos de los ejemplos, pero que hay múltiples principios metodológicos. Intentar no utilizar unos principios metodológicos idénticos a los que pone la metodología general. Es decir, si en la normativa me estaba hablando de un aprendizaje significativo, pues no volváis a repetir, no volváis a insistir en un aprendizaje significativo como metodología específica, porque entonces no habéis aportado nada nuevo, no tiene ninguna concreción. Entonces, intentar siempre que sean metodologías innovadoras, metodologías vanguardistas, leer mucho, buscar información, entonces buscar las metodologías que mejor se ajustan y que indudablemente podáis llevar a cabo. Es decir, no busquéis unas metodologías que os requieran de unos espacios, os requieran de unos recursos con los que no contáis. También tenéis que ser realistas, ¿vale? Pero sobre todo, intentar que no siempre los puntos de metodología específica sean iguales, porque no tiene sentido, ¿vale? El que haga mi amiga de educación física conmigo de educación infantil o con mi vecina de inglés, ¿vale? A ver, algunas dudas que por aquí me habéis lanzado. Pregunta Rafael si sería repetir un poco la parte de características psicoevolutivas del envío 2. A ver, no. Es decir, tú lo que estás haciendo es tener en cuenta el apartado de características evolutivas para poder decidir qué metodologías incluyo, ¿vale? O sea que lo que estamos haciendo es que cada punto me da una información, cada punto de la programación me explica una información y todos esos puntos son los que yo tengo que considerar conforme voy tomando decisiones. Es decir, ahora mismo el punto de metodología depende de los rasgos que yo he puesto de mis alumnos. ¿De acuerdo? Depende de qué materia, imaginaros que estáis en educación primaria, qué área es la que estoy impartiendo. Si soy de ciencias sociales, si soy de ciencias de la naturaleza, ¿vale? Pues entonces tenemos que ir determinando con todas esas decisiones que he tomado anteriormente, considerarlas para tomar ahora unas nuevas. Pero en las características evolutivas son los rasgos de mis alumnos y la metodología es la forma de trabajar con esos alumnos. Lo ponemos en un listado, lo explicamos un poco, es lo que os he dicho, no hagáis 1000 millones de subapartados y punto 1, punto 2, esto es para que veáis ejemplos. Así el apartado indudablemente no tiene que ser. Tenéis que explicar esa clase invertida, cómo la vais a plantear de forma general, ¿vale? Tampoco tenéis que hacer una explicación extensísima, pero al menos determinar un poco ese principio.
¿Se puede realizar varias metodologías simultáneamente en infantil? Indudablemente. Que os he dicho que os tenéis que elegir diferentes metodologías. No significa que elijáis una, porque a la hora de trabajar con los alumnos a lo largo de un curso se trabajan un montón de aspectos y de apartados. Por ejemplo, si estáis en infantil, vais a trabajar la lectoescritura, vais a trabajar la psicomotricidad, vais a trabajar la lógica matemática. Entonces, en cada uno de esas áreas vais a poder aplicar una metodología diferente, porque son distintos también lo que estás enseñando. Lo explicamos indudablemente a grandes rasgos, ¿vale? Si eres de primaria, pues depende. Si te presentas en Andalucía, tienes que elegir distintas áreas y puedes elegir distintos principios que se ajusten a esas áreas. Y si eres de otra comunidad autónoma de primaria y eliges matemáticas, pues los principios que se ajusten mejor a las matemáticas. Si lo vas a hacer de lengua, pues los principios metodológicos que se ajusten a la lengua. Indudablemente hay algunos que pueden funcionar en distintas áreas, que pueden ser pueden funcionar para cualquiera de las áreas y de los alumnos que trabajéis, pero otros son mucho más concretos. ¿Vale? Ya os he dicho que me están preguntando por aquí por metodologías para la lengua extranjera, que estos son algunos de los principios, pero que hay muchos. Entonces, podéis utilizar los que mejor se ajusten. Luego ya en vuestra corrección específica ya os iremos indicando si es correcto o si hay alguna cosita que podéis cambiar. ¿Vale? La extensión del apartado, indudablemente, es un apartado muy importante. Eso no quiere decir que os ocupe 2 páginas, pero sí que es verdad que es un apartado pues que tenéis que contar los distintos principios generales y específicos, y entonces os va a ocupar un poquito más pues que algún otro apartado que sea pues mucho más sintetizado, ¿vale? Sería simplemente nombrar la metodología que voy a usar. Por ejemplo, voy a fomentar el aprender jugando y cuentas un poquito cómo lo vas tú a aplicar esa metodología, ¿vale? Tampoco es que seáis muy teóricos, pero al menos enmarcarlo dentro de vuestro trabajo. Me gustaría saber qué introducción podemos poner al principio. Lo que os he dicho, podéis mencionar un poquito qué es la metodología, ¿vale? En qué consiste ese apartado, un poco la presentación y en qué norma, podéis indicar, por ejemplo, la normativa en la que os vais a inspirar, y de esa manera ya enlazáis con los principios de la metodología general que tenéis que copiar. Si hay alguna metodología que no entendáis, que no sepáis cómo funciona, os recomiendo que reviséis las clases que tenéis dentro del campus, y si no, preguntar ya en la mensajería o en las tutorías de manera ya personal, ¿vale? Aquí no corresponde. Vale, me están planteando de que yo os animo a que seáis innovadores, pero si la metodología es significativa y globalizada, claro, lo que os he dicho es que si, por ejemplo, hay metodologías que son fundamentales, es decir, que son pilares básicos del aprendizaje, pero como vais a poner varias, no quiere decir que esas las tengáis que descartar, sino que intentéis poner, pues, alternas, unas metodologías más pilares o básicas, y otras metodologías pues que estén ahora mismo fluyendo más y se estén aplicando más en las aulas, ¿vale? Para no ser excesivamente tradicionales, para aportarle al tribunal algo diferente en vuestro trabajo, porque si no, no os vais a diferenciar de otro opositor. Hay que hacer una pequeña explicación, eso es. En las generales no tenéis que explicar nada, porque las generales las tomáis de la norma. La norma se copia, no se interpreta, ¿vale? Debe ser redactado. Eso es, os vuelvo a insistir, no se hace como aquí. Aquí lo que os pongo son ejemplos. Vosotros lo tenéis que explicar. Hemos comentado al principio que ese apartado tiene que estar bien organizado, bien estructurado, pero indudablemente podéis destacarlo, en lugar de hacer muchísimos puntos, pues podéis destacarlo con una negrita, con un subrayado, ¿vale? Podéis ayudaros de este formato que os permite el ordenador.
No hace falta que, si trabajáis diferentes áreas, no hace falta que digáis, esta es para la... No, cuando lo expliquéis, pues podéis decir, pues aquí, por ejemplo, lo trabajaré para esto y lo ponéis un poquito como ejemplo, pero no hace falta que hagáis una clasificación, porque además, como hemos dicho antes, hay algunos principios que sirven generales para todo. No hace falta los principios generales y los específicos lo he explicado, ¿vale? No quiero reiterarme porque es que si no nos empezamos en bucle y aquí no salimos de este punto. Entonces, si hay alguna cosita que no os ha quedado claro, os animo a que como vamos a grabar la clase y la vamos a subir y vais a tener que marcar como una actividad hecha, pues podéis volver otra vez a visionar la primera parte si no habéis podido verla al principio, ¿vale? Si os habéis incorporado más tarde. Y si pese a ello no os queda claro, pues ya lo volvemos a revisar de manera particular. Los dos, no, he dicho que la extensión de la metodología tiene que ser un apartado, es un apartado muy importante porque le estáis diciendo al tribunal cómo queréis trabajar con vuestros alumnos, ¿vale? La forma de trabajar con ellos. Entonces, es un punto importante porque es una decisión que luego se tendrá que ver que esté coherente en vuestras unidades, que sea coherente con vuestras actividades, pero que tampoco os puede ocupar 2 folios porque es que si no, la programación va a estar desfasada de la extensión máxima que os solicitan. Los principios específicos los vais comentando, pero de una manera breve, ¿vale? Tampoco hace falta poner 1000 ejemplos de esto lo voy a hacer de esta manera. No, luego ya se irá viendo en vuestro trabajo, ¿vale? Venga, bueno, pues una vez visto el apartado de metodología, ahora vamos a ver el apartado de la temporalización y secuenciación, ¿vale? Entonces, la temporalización y la secuenciación son otros 2 puntos que tienen que quedar muy claro, porque aquí lo que estáis haciendo es planificar vuestro trabajo anual. Entonces, igual que es muy importante, que os he dicho al principio de la clase, que es muy importante que cumpláis vuestros plazos de estudio, también es muy importante que planifiquéis bien porque en base a esta organización y temporalización serán vuestras unidades. Entonces, si no, pueden fracasar vuestras unidades, ¿vale? Aquí lo estamos trabajando y todavía estamos en periodo de rectificaciones, es decir, que vamos a ir corrigiendo y vamos a poder ir modificando cuestiones, pero quiero que seáis conscientes de lo que implica esa planificación, que luego os va a influir en las unidades, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo tenemos que plantear? Bueno, pues la temporalización es comentar qué es lo que voy a hacer en cada momento. Es decir, que yo no voy a, lo que hemos dicho siempre, tiene que ser una programación flexible, pero indudablemente programar implica un plan de trabajo ya previo, estudiado y que encaja. Y que no voy a ir a la clase sobre la marcha, sino que no puedo improvisar con mis alumnos, porque si no, no me va a dar tiempo o me voy a quedar corta, ¿vale? Entonces, en este apartado tenéis que comentar qué criterios vais a utilizar para marcar esos tiempos. Entonces, ¿qué criterios voy a pensar? Bueno, pues si yo tengo que hacer una organización de un horario, un plan, tengo que pensar en qué intereses y motivaciones tienen mis alumnos. Es decir, si van a venir pues más frescos por la mañana, vamos a dar las materias que tengan más peso, por ejemplo, o si están más dispersos porque acaban de subir y del recreo, o si necesito porque ya empieza a ser la hora de su comida, de su descanso, porque son pequeños y entonces pues hay que empezar a bajar un poco el ritmo de trabajo. También tengo que pensar en qué tiempo tengo que asignarle a estos a cada uno de estos contenidos que voy a dar, porque no es lo mismo el tiempo que le voy a dedicar a hacer un mural que el tiempo que le tengo que dedicar pues a aprender a multiplicar, ¿vale? Indudablemente otro de los criterios que tengo que tener en cuenta es que tengo que establecer con ellos unas rutinas y unos hábitos. Esas rutinas y esos hábitos son tanto para los de infantil como para los de primaria, para cualquier área que trabajéis. Es decir, los niños de infantil necesitan unas clases muy estructuradas porque eso les da mucha seguridad y estarán
mucho más relajados y más atentos en clase, pero a los alumnos de primaria también les genera un aprendizaje mucho más organizado, porque si ellos saben que voy a ir a la biblioteca una vez al mes porque tengo que sacarme un libro, porque tengo que leerlo, porque tengo que hacer la ficha, pues ellos también sabrán cómo organizar sus deberes y su trabajo en casa. ¿Vale? Entonces, la organización de rutinas y hábitos que se reiteren y que se organicen también es muy importante, incluso para la organización del propio centro. Es decir, que si yo quiero ir al aula TIC, pues resulta que yo tendré que tener en cuenta que tengo que reservarla. No vaya a ser que ahí nos plantemos 5 clases del centro, ¿vale? Tiene que haber una reserva. Entonces, todos esos detalles los tenéis que tener en cuenta. Considerar y alternar las actividades, desde luego que sean pues de mayor concentración, o las actividades más individuales y las que sean más relajadas o las que sean más grupales, ¿vale? Porque indudablemente necesitan que los alumnos estén en un momento de más o menos concentración, y entonces va un poco acorde también con el momento del día, o depende de la actividad que hayamos realizado. Es decir, que si yo me planteo que los niños tienen que hacer una evaluación, ¿vale? A final de las unidades didácticas, pues tener en cuenta que no es lo mismo si tengo clase de matemáticas los lunes a las 9, o si tengo clase de matemáticas el jueves a las 3. ¿Vale? Entonces el examen posiblemente sea mejor plantearlo los lunes que los jueves, porque es que los lunes van a estar mucho más frescos. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos detalles también los tenéis que tener en cuenta. Estos son unos criterios para marcar la temporalización. Son criterios que tenéis que exponer al tribunal, ¿vale? Que tenéis que indicar en vuestra temporalización, pero que también tenéis que considerar a la hora de organizar el horario. Porque al fin y al cabo, el horario, también vosotros, hombre, no pongáis que todas mis clases son a primera hora maravillosas y perfectas, porque eso tampoco existe. ¿Vale? Porque cuando se hacen los planes de los horarios, pues hay que cuadrar todo, y todos querrían tener las primeras horas y con los alumnos ideales y perfectos, pero eso no existe. Pero sí que tenéis que tener en cuenta, pues si voy a hacer un trabajo en grupo, voy a hacer una salida pues en el día que a mí me va a cuadrar mejor, porque mis alumnos pues van a estar más cansados para una clase de mayor concentración, ¿vale? Cuando hagamos los siguientes informaciones que tenéis que incorporar en el apartado de temporalización, tenéis que comentar el horario de estos alumnos, ¿vale? Lo que os he dicho, un horario pues real, es decir, que yo tengo que acudir a mi currículo y ver cuántas horas le corresponden a las ciencias sociales en tercero de primaria, ¿vale? O cuántas horas le corresponden a los niños de primero de primaria de inglés, o cuántas tienen los de sexto de educación física. Entonces, en base a esas horas, planteo también mi horario. Y en infantil, el horario, ya sabéis que no va a ser un horario de ahora hago matemáticas, ahora hago lectura. No. En infantil los horarios llevan otra estructura, es decir, vosotros podéis poner un horario indicando que vais a hacer la asamblea, que vais a hacer pues a lo mejor la sesión de psicomotricidad, para que los niños sepan, o más bien las familias sepan, que los niños ese día tienen que venir con un calzado y con un chándal o con una ropa cómoda, ¿vale? Entonces podéis plantear un horario de infantil, pero con esa dinámica, más con la dinámica de trabajo que con el contenido que se va a trabajar, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta que podéis marcar cuándo es la hora del recreo, si es una jornada continua, si es una jornada partida, porque los recreos son distintos, duran diferente. Entonces, también para tener en cuenta cómo voy a trabajar con los alumnos en esos periodos. No en esos periodos de recreo, sino en esos periodos que se junte con el recreo, ¿vale? Antes o después. Y el listado de las unidades didácticas. Este listado también lo tenéis que incluir. Volvemos a lo mismo que hablamos en el índice. Si yo no me sé todavía el título de mis unidades didácticas, puedo poner unidad 1, unidad 2 y ya está, ¿vale? Pero al menos ir viendo
cuántas sesiones voy a asignar a estas unidades, qué títulos van a tener o ponerlo en rojo como pendiente, qué fechas aproximadas van a ser y a qué trimestre van a corresponder, ¿vale? Un poco para ir planteándome lo que hemos dicho, la organización del curso que voy a hacer. Ya sabéis que las unidades didácticas están organizadas por trimestres, que los trimestres muchas veces coinciden con periodos vacacionales, pero que no tiene por qué tener esa rigidez. En base a esto, ¿vale? Os recomiendo, para no extendernos en exceso, tenéis una clase específica que os habla de cómo hacer esa temporalización de las unidades, algún tipo de recomendaciones que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Por si, por ejemplo, el segundo trimestre se nos hace muy largo, poder recortarlo. Si tengo que hacer una evaluación, tener en cuenta que tengo que entregar el boletín de notas y que a lo mejor pues las últimas sesiones van a ser para actividades más grupales de centro, festivales, carnavales, algunas actividades más de centro, más grupales que la evaluación la haya podido celebrar anteriormente y que me cuadre con la entrega de boletines de notas, ¿vale? Entonces, todo eso tenéis una clase específica con recomendaciones para que lo podáis hacer lo mejor posible. ¿De acuerdo? Venga, bueno, pues visto el punto de temporalización, vamos a ver un poquito las dudas, ¿vale? Que habéis estado aquí lanzando. ¿Podemos presentar los puntos de la metodología en guiones? Os lo he comentado antes, ¿vale? No en excesivos guiones para no traumatizar el apartado y que quede un apartado muy extenso. Pero bueno, luego cada caso según el formato también varía. Es bueno decir que en las unidades se utilizan principios metodológicos o qué actividades. No hace falta podéis poner algún pequeño ejemplo, pero no hace falta tampoco ser muy exhaustivo con los ejemplos en el punto de metodología porque si no se os va a ir bastante. Si hacemos un proyecto en lugar de unidades, ¿cómo lo hacemos? A ver, la convocatoria os pide unidades didácticas. Entonces, una unidad puede ser un proyecto, ¿vale? Pero siempre tiene que ir encajado porque es que si no, cuando el tribunal haga el sorteo no cuadra, ¿vale? ¿Qué extensión tendría que tener cada apartado? Es que lo de las extensiones es muy peliagudo, porque luego hay alumnos que se presentan en comunidades que tienen una letra y un interlineado sencillo y en cambio hay otros que tenéis un interlineado doble y entonces, claro, se duplica la extensión de ese apartado, ¿vale? Entonces, ir un poco con cabeza. Si vais cumpliendo las explicaciones que os vamos dando, más o menos van cuadrando esta extensión. En la temporalización y secuenciación hay que poner qué haremos en cada actividad y cada unidad didáctica. No hace falta. Aquí lo único que hacemos es asignar tiempos, ¿vale? Por eso os he dicho que hacéis un listado de unidades que van enumeradas para que coincida con el índice y para que os sirva de cara al sorteo y luego podéis indicar en plan tabla o como os parezca o como os quede mejor, pues el número de sesiones, a qué trimestre corresponden y su título, ¿vale? Y el tiempo. Es decir, podéis poner, por ejemplo, que van del 20 de septiembre al 1 de octubre, ¿vale? En la temporalización vale, sí, como en mi caso mi programación es sobre educación física, los intereses y motivaciones, ¿cómo puedo expresarlos? No hace falta expresarlos, simplemente comentar un poquito, ¿vale? Cuando hagáis la introducción, comentar que vais a tener en cuenta estos criterios, estos principios, ¿vale? Entonces los podéis comentar un poco a grosso modo, es decir, pues tengo que organizar las rutinas y hábitos porque a mis alumnos les da mayor seguridad y a la hora de trabajar pues es mucho más efectivo. ¿Vale? O tengo que respetar los tiempos de descanso porque son alumnos de una edad muy corta y entonces pues necesitan pues unos periodos de atención más breves. En infantil tenemos que hacer un horario, lo que os he explicado, ¿vale? No es un horario al uso de ahora matemáticas, ahora lengua. Podéis poner que hacéis el almuerzo, que hacéis la asamblea, que hacéis la psicomotricidad, que hacéis trabajo de la unidad didáctica o de la ficha o el trabajo de aula o el trabajo individual. Pero no hace falta que pongáis lectoescritura, ahora vamos a trabajar la geometría, las figuras. No tenéis que poner eso. ¿Hay que explicar por qué eliges esa hora? No.
las horas no se eligen. Os he dicho que vosotros las podéis elegir porque tenéis libertad en vuestra programación, pero habitualmente en los centros educativos el jefe de estudios organiza el horario, ¿vale? Y el horario se organiza con las jornadas de los alumnos, con la disponibilidad de las aulas, hay que tener en cuenta muchos cánones. En Aragón nos podemos especializar en 2 asignaturas como profesor de primaria, leer las convocatorias y veréis lo que os pide en cada convocatoria, ¿vale? Pero hay que hacer un horario específico para cada asignatura. A ver, ahora de momento tenemos que hacer la temporalización y tenéis que hacer el horario, de decir, si yo soy de ciencias sociales, pues la doy los lunes a las 12, los martes a las 9 y los viernes a las 3. Ya está. ¿Vale? No hace falta, si queréis poner un horario y marcar, hay algunos alumnos que marcan o resaltan en otro color su materia. O si, por ejemplo, sois de Andalucía, de primaria, pues claro, como impartís es más globalizado y tenéis que hacer diferentes materias, pues entonces las podéis incluir todas. Pero si no, con 2 líneas se puede concretar. Tenemos que hacer un cuadro del horario, vale, lo mismo que acabo de explicar. En Madrid, en un anexo donde exponen las 2 horas semanales que deben darse. Eso es decir, si queréis saber cuántas horas se imparten de vuestra materia, lo que os he comentado antes, acudir al currículum, ¿vale? Que en Madrid te pone que las sesiones son de 45 minutos, pues las sesiones de lo que os marque el currículum, es decir, tenéis que seguir lo que os marque el currículum, ¿vale? Entiendo que todo redactado únicamente las áreas y el trabajo, claro, tenéis que, a ver, lo podéis poner redactado, pero por ejemplo el listado de unidades hay gente que lo pone en una tabla porque sea más clarito, ¿vale? Se puede trabajar por proyectos en vez por unidades. Siempre es lo que os he dicho. Podéis trabajar como queráis, porque eso sería una metodología, pero considerar que siempre tenéis que tener el número de unidades didácticas mínimas que os exigen en vuestra unidad. Ay, perdón, en vuestra convocatoria. ¿Vale? Entonces tenéis que ajustarlo a vuestra convocatoria. ¿Dónde estaría el vídeo que os he dicho? Es dentro del apartado programación, ¿vale? El vídeo referido a la temporada, a cómo organizar las unidades. Dentro de la programación, dentro del tercer envío, que es donde estamos ahora mismo comentando los apartados correspondientes. Los criterios de temporalización se nombrarían al principio, sí, en el mismo orden que os estoy mostrando aquí en la clase. Vale, me están preguntando que ahora se trabaja con situaciones de aprendizaje. Vale, a ver, las situaciones de aprendizaje es un tipo de metodología, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene nada que ver con lo que estamos ahora hablando de temporalización, o sea que son cosas independientes, ¿vale? Pero, indudablemente, todas las programaciones tienen que estar organizadas por unidades, porque es lo que os solicitan en la programación, en la convocatoria. Estoy todo el rato confundiéndome. ¿Vale? Es decir, si vuestra convocatoria os dice un mínimo de 15 unidades, no le llaméis de otra manera porque es unidades y el tribunal va a buscar las unidades y las unidades numeradas porque tiene que haber un sorteo y una de ellas la tenéis que contar. Que luego en esa unidad hacéis un proyecto, que luego en esa unidad trabajáis con una metodología X, pues entonces lo explicaréis cuando corresponda a esa explicación, ¿vale? A esa parte oral. El horario de los alumnos es completo por asignaturas, ya os he dicho, depende un poquito como lo queráis plantear. Se pueden plantear las unidades en una tabla. Hay muchas cosas que me estáis preguntando y ya se han comentado, ¿vale? Sí que poner cuánto dura cada sesión, pues sería recomendable, por lo que hemos dicho antes, porque si la normativa os dice que hay que, de vuestra materia, que hay que dar 3 horas a la semana y que son unas sesiones de 45 minutos, pues hay que ponerlo. El calendario del 2018-2019 no lo tenéis que poner, poner, ¿vale? El calendario del 2018-2019 es un calendario que es una normativa y que esa normativa lo estáis marcando allí. Es decir, tú puedes poner que el calendario es del curso 2018-2019 y que viene regulado por una norma que habéis puesto en vuestro listado de legislación. Entonces, podéis puntualizar ese detalle. ¿Vale?
En infantil, en el horario, se podría poner las áreas, trabajar cada periodo, además de las asambleas, recreo, eso es. Vale. Entonces, en este apartado voy quitando cosas que ya he comentado, ¿de acuerdo? Es que si no, se nos va a eternizar. Entonces, en este apartado hacemos una introducción donde justificamos, tenéis que hacerlo tal y como os lo muestro en la pantalla, ¿vale? Con toda esa información que os estoy poniendo. ¿Que queréis poner normativa legal? Pues podéis poner lo que os he dicho, la normativa que corresponde con el calendario del 2018-2019, si os presentáis este año. Si os vais a presentar otro año, tenéis que poner otro calendario. Entonces, el calendario no tenéis que contar que tienen vacaciones el día tal y el día cual, no. Vosotros decís que os basáis en ese calendario y allí ya lo explica. Y no tenéis que poner tampoco una foto del calendario que aparece pues, en los centros o que se reparte a las familias. Esa imagen tampoco hace falta ponerla, ¿vale? Simplemente si ponéis la normativa ya lo estáis diciendo. Ay, que se os ha ido el sonido y no sabíais, pues a ver, lo que os recomiendo es que si en algún momento habéis perdido el sonido o algún tipo de información, como queda grabada, es que no sé a qué te refieres, ¿vale? En el horario del alumno, en el caso de infantil, que trabajamos 3 áreas, ¿tenemos que poner un ejemplo de cada día? No, no hace falta. Es un horario general, como os he explicado antes. Tenemos que poner ejemplos en la metodología. Ya os he dicho antes que no son necesarios. Podéis poner alguna puntualización de lo voy a realizar así, por ejemplo, pero tampoco hace falta, tampoco es imprescindible. ¿Dónde encontramos las convocatorias para poder leer lo que nos pides? Las convocatorias las tenéis en el punto de aula convocatorias, ¿vale? Dentro del campus. En las fechas aproximadas se pueden poner solo el mes, por ejemplo, unidad 1, septiembre. A ver, podéis hacer una pequeña aproximación y luego más adelante concretar, pero indudablemente no puedes poner unidad 1, septiembre, unidad 2, octubre, porque es que así no te van a cuadrar. Es que tienes que ver las unidades, un poco lo que te van a durar cada unidad, cómo va el calendario, si hay festividad, si no hay festividad. Es que no van a quedar tan generales. Ahora si queréis lo podéis poner así y luego marcarlo. Yo siempre os digo, si lo marquéis en rojo, yo ya sé que lo tenéis pendiente de rectificar, pero si me lo dejáis así, os voy a decir que así no es la forma más correcta. En infantil, según lo que pone en el currículum en Madrid, para 5 años marca sesiones diferenciadas. A ver, una cosa es, bueno, lo de Madrid, si quieres, lo vemos en concreto, ¿vale? Porque una cosa es que os digan que tenéis sesiones diferenciadas de que tenéis que trabajar con los alumnos, pues por ejemplo, la lengua extranjera o tenéis que trabajar con los alumnos la psicomotricidad y otra cosa es que tengáis matemáticas lengua como en primaria, que así no se trabaja, ¿vale? Porque vosotros podéis tener un tiempo asignado a hacer la ficha, a hacer el trabajo y estamos trabajando, por ejemplo, el otoño y estamos aprendiendo la O del otoño. Estamos trabajando la letra O, estamos trabajando el otoño, ¿vale? Y además pintamos la O. Y entonces estamos trabajando también la psicomotricidad fina. Entonces, ¿se ponen los mismos criterios que nos están mostrando en esta presentación o podemos poner otros? A ver, estos son unos criterios que os pueden servir, los podéis copiar, pero podéis personalizarlos, ¿vale? Dependiendo, pues como hemos dicho, de vuestros alumnos o si se os ocurre en algún otro que os encaje mejor. El que vosotros consideréis que una sesión puede durar 20 minutos, puede durar 50 minutos, todo depende de en qué área, en qué ciclo, en qué etapa, en qué curso estéis trabajando y lo que os marque el currículo. O sea que es una cuestión porque si el currículum de primaria os dice que son 3 clases de 45 minutos, lo tenéis que respetar tal cual. Otra cosa es que vosotros en esa clase de 45 minutos hagáis 20 minutos de una actividad individual y 25 minutos de una actividad grupal. Entonces ahí dentro os lo organizáis como queréis, pero que la sesión tiene que ser de 45 porque durante ese tiempo tú tienes que estar con tus alumnos hasta que venga el profesor siguiente con sus otros 45 minutos. ¿Vale? No hace falta poner un calendario con festivos, nada, eso ya lo he explicado. ¿Dónde podemos localizar la clase específica? También os lo he explicado. ¿Debo de especificar el horario del grupo clase al que va dirigido la programación? También lo hemos contado. Lo de incluir todas las materias también os lo he contado. Ahí me estáis haciendo ya preguntas que ya se han tratado, ¿vale?
además de nombrarlos tras la normativa en principios metodológicos. A ver, Rafael, en la sesión tipo sería ideal añadir a los alumnos con necesidades educativas, así que desde la sesión tipo se ven contemplados, ¿no? A ver, en la sesión tipo depende de cómo vayas a trabajar con esos alumnos, tendrás que puntualizar si hay algún momento que, por ejemplo, mientras que los alumnos están haciendo un trabajo específico, tú estás con esos otros alumnos atendiendo sus dudas más concretas. Entonces, si vas a trabajar así, por ejemplo, pues estaría bien comentarlo. A ver, que estoy viendo preguntas repetidas, ¿vale? En la normativa autonómica, educación infantil en Cataluña, no hay un apartado específico de orientaciones metodológicas. Aparecen a lo largo del documento. Bueno, esto, como os he dicho, como son cuestiones ya más generales de mirar la normativa, prefiero ya mirarlo junto con vosotras, porque ahora mismo no me sé de memoria todas las normativas como están distribuidas. Entonces, para no contar 17 normativas, ¿vale? Lo vemos ya de manera puntual, de manera personal, ¿vale? ¿Qué puntos pertenecen al tercer envío y qué puntos pertenecen? Vale, los puntos que pertenecen al tercer envío es desde este que acabamos de empezar de la metodología hasta el final, es decir, hasta que hagáis la evaluación y ya comiencen las unidades didácticas, ¿vale? De todas maneras, en vuestra programación aparece puntualizado. Vale. Como os he dicho, si hay alguna cuestión que no os habéis enterado, es que si no, no avanzamos con la clase. Lo que vamos a hacer es comentarla ya puntualmente y de manera personalizada en tutoría, o si no, como la clase queda grabada, la podéis volver a revisar, ¿vale? Y entonces en esa revisión os explicamos, o podéis escuchar todas las explicaciones que he ido haciendo y que además yo creo que las voy repitiendo varias veces, ¿vale? Que no lo cuento una vez, sino que la verdad es que lo suelo repetir, intento al menos repetirlo todo. Vale. Hemos visto la metodología, hemos visto la temporalización y ahora vamos a ver la secuenciación, ¿vale? La secuenciación es el orden de los contenidos, es decir, ahora lo que tenemos que centrarnos es en una sesión. Si yo tengo una sesión que son los pasos que incluiría en una sesión tipo, pues entonces puedo contar que yo empiezo haciendo unas preguntas, ¿vale? Unas preguntas termómetro que me ayuden para saber, pues, el punto de conocimientos del que parten mis alumnos. Que se realiza una breve explicación teórica de una forma activa, participativa, haciendo preguntas a los alumnos para que participen en esa explicación, para que razonen. Luego va a haber un trabajo pues de unas actividades o de unos ejercicios, que sea un trabajo más individual. Si luego, por ejemplo, digo, pues una vez al mes voy a ir a la biblioteca, o resulta que cada 15 días vamos a hacer en las sesiones de matemáticas, vamos a trabajar el Scrap, y entonces pues me voy a ir a la sala TIC para trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, vosotros lo que tenéis que hacer es ir eligiendo esa forma, esa rutina de trabajo en cada sesión, más o menos una sesión tipo, porque ya hemos dicho que habrá sesiones que serán pues diferentes unas a otras, no serán todas exactamente cuadriculadas. Por ejemplo, si soy de educación física, pues empezaré con un calentamiento, luego haré un trabajo y luego finalmente trabajaremos una bajada de ritmo y una relajación, ¿vale? O haremos unos estiramientos. Entonces, tú tienes que explicar un poquito cómo vas a organizar esa sesión. En este caso es la sesión. La temporalización me hablaba más de el planning de todo el curso, ¿vale? De cómo organizo las unidades, de cómo voy a respetar esos tiempos, de qué horario tienen. Y luego, en las secuenciaciones, cómo me organizo yo esa sesión, una sesión, más o menos una sesión tipo, que se suele llamar. ¿De acuerdo? Por supuesto, no hagáis clases magistrales, es decir, no me digáis, sí, voy a hacer una explicación, unos ejercicios y unos deberes. Hombre, no me hagáis una clase así, porque indudablemente el tribunal no lo va a valorar favorablemente.
La metodología se refería entonces más a cómo aprende el alumno. Sí, la metodología, ya lo he dicho antes, son la forma de trabajar con mis alumnos, ¿vale? La forma que yo tengo de trabajar con mis alumnos. Las dudas, yo creo que sería mejor dejarlas para el final, si no la clase se alarga demasiado, ¿vale? Bueno, es un poco, intento que las dudas sean en el mismo apartado en el que han surgido, ¿vale? Sí que es verdad que se alargan porque preguntáis muchas cosas y a veces se repiten, pero bueno, intento que sean porque es que si ahora estamos hablando de la metodología ya no nos hemos acordado de lo que pensábamos antes, ¿vale? De lo que hemos explicado antes. Bueno, ¿tenéis alguna otra duda sobre la temporalización? A ver, aquí me dicen, si tenemos sesiones donde esa secuenciación cambia por un cambio de metodología, hay que ponerlo. ¿O solo ponemos la secuenciación más general? Claro, hay que ponerla más general, la que se repita más frecuentemente. Es lo que os he dicho. Si puntualmente hacéis una salida, pues hombre, no vamos a comentar lo de la salida. O si queréis poner, mira, una vez al trimestre voy a hacer una salida con mis alumnos fuera del ámbito escolar, ¿vale? De este entorno. A ver si me escucháis. Os decía que si la sesión que vais a describir es una sesión tipo, ¿vale? La secuenciación es contar cómo organizáis una clase. Es decir, vosotros cuando entráis a una clase y vais a estar con vuestros alumnos, pensar cómo os vais a organizar con ellos. ¿Vale? Es decir, no vais a improvisar, sino vais a pensar un poco qué organización vais a tener con ellos. Pues al principio voy a ver, como tengo que explicarles las multiplicaciones llevando, pues primero voy a asegurarme que se sepan las tablas de multiplicar y les voy a hacer pues una tanda o un juego con eliminatorio para ver si se saben las tablas de multiplicar. O resulta que vamos a ver ciencias naturales, el nacimiento de una planta, pues resulta que le voy a poner un vídeo de YouTube o les voy a dar una lectura para lengua, vamos a leer una poesía y en base a esa poesía vamos a buscar los adjetivos, ¿vale? Y entonces vamos a descubrir qué es el adjetivo. O sea que ya veis que hay muchas formas. Luego haremos unos ejercicios para ver si lo han entendido. Y luego, por último, pues haremos un trabajo en grupo, un poco pues por terminar de asentar los conocimientos, pero que sea una cosa un poco más relajada, ¿vale? Entonces, podéis comentar un poquito así. Si tenemos sesiones donde esa secuenciación cambia por un cambio de metodología, hay que poner, no, eso es lo que os he comentado antes. Si hay un cambio de metodología, no hace falta. Tenéis que poner una sesión más general, ¿vale? Podemos plantear diferentes tipos de sesiones. Si son muy diferentes y se repiten mucho, pero tener en cuenta que estáis con un espacio limitado, ¿vale? Entonces tampoco recomiendo que explicar tres tipos de sesiones diferentes, sino la que se repita más y la que siga una estructura más fija. Pero solo contar cómo organizo una sesión y lo del orden del contenido. Eso es los ejemplos que os he dicho, ¿vale, Daniel? De todas maneras, no os preocupéis, si cuando vayáis a hacer la secuenciación en vuestra programación lo hacéis mal, pues en las correcciones os lo indicaremos. O sea, alguna cosa que no proceda, pues también os lo diremos. Y si está bien, pues fenomenal. La sesión tipo semanal igual os resulta demasiado amplio. Es decir, al final lo que hablamos es de secuencia. Secuencia implica sesión, ¿vale? Implica sesión. La secuenciación tipo va por unidades o en general por áreas. Va por trabajo de todo el curso. Es decir, si vosotros vais a dar clase de inglés, explicaréis la secuencia para esa clase de inglés. Si vais a dar clase de matemáticas, la secuencia para esa clase de matemáticas. ¿Vale? Entonces, podéis hacer que pueden coincidir. Es decir, que al principio de la clase podéis plantear unos juegos, unas preguntas o una lectura. Ya está. Y ya vosotros jugáis con esas tres opciones. Y si en algún momento determinado se os ocurre y hacéis otra cosa, pues vemos un vídeo y no lo he puesto, pues también me encajaría, porque lo que estás haciendo es plantear una actividad que sea una actividad termómetro, que sea una actividad de qué conocimientos iniciales partimos. Pero esos ejemplos estás poniendo en sesiones específicas, claro, son sesiones específicas.
¿vale? Es decir, son sesiones específicas, pues os he dicho, puede ser unas preguntas, un juego, una lectura, un vídeo, pero realmente al final lo que estoy planteando es saber el conocimiento de mis alumnos o motivarles o plantearles un problema para que luego tengan ganas de aprender a cómo resolver ese problema. ¿Vale? También les puedo preguntar, venga, tenéis que ir a comprar, os dan dinero y ¿cómo sabéis lo que os tienen que devolver? ¿Alguno ha ido a comprar alguna vez una barra de pan? ¿Alguno ha pagado en una tienda? ¿Alguno ha visto a sus papás cómo dan el dinero y le devuelven otro? ¿Y por qué les devuelven dinero? ¿Vale? Pues entonces podemos trabajar de esa manera, pero realmente son unas preguntas termómetros, unas preguntas para o una situación, también un poco con la metodología, una situación problema para darle solución luego. ¿De acuerdo? Venga. Lo de en infantil lo que tendréis que trabajar será un poco la dinámica de trabajo de primero los alumnos llegan, se quitan los abrigos, es el momento de los saludos, de la bienvenida, entonces podéis comentar, momento de la bienvenida, ¿qué saludo? Ponerse la bata, quitarse el abrigo, sentarse en la asamblea, luego la asamblea, lo haremos trabajo más individual, luego lo que haremos será almorzar todos juntos en clase, luego saldremos al recreo, entonces eso sería una sesión, ¿vale? Bueno, me preguntáis también por las convocatorias. Ya os he dicho, la convocatoria la tenéis en aula, convocatorias, ¿vale? Pero en la secuenciación tipo no se puede tener en cuenta todos los contenidos. No, es lo que os he dicho. Es un poco la organización, no los contenidos. Para infantil, por ejemplo, vosotros no vais a decir que vamos a hacer unos ejercicios de geometría. Vais a hacer que vais a hacer un trabajo individual, ¿vale? Toca trabajo individual y entonces harán los ejercicios de geometría o los ejercicios de multiplicaciones con la unidad seguida de ceros o problemas sobre capacidad o sobre el sistema métrico decimal, ¿vale? Para infantil, por ejemplo, una secuenciación sería empezar el día con una asamblea, eso es, ¿vale? Eso es. Bueno, pues venga, que si no la clase se nos alarga muchísimo. Hemos visto la metodología, hemos visto la temporalización, hemos visto la secuenciación, lo tenéis que contar, lo tenéis que redactar, claro, no son apartados, sino redactarlo un poco para que tenga un poco de sentido, ¿vale? Y ahora lo que tenéis que hacer es, cualquier duda ya a partir de esta clase, volvemos a revisar la clase y podéis plantear todas las dudas a través de la mensajería. ¿Qué queréis la presentación? Ahora mismo os la podéis descargar en el apartado documentos, ¿vale? La tenéis colgada ahora mismo en el apartado documentos. Bueno, por aquí ya me estáis empezando a dar las gracias, a despediros y pues ahora lo mismo, os doy yo las gracias por vuestra asistencia, por todas las dudas, espero que hayan sido resueltas, que ahora ya sepáis cómo afrontar esos apartados de ese tercer envío y nada, a trabajar. Sobre todo después de estas clases lo que hay que hacer es ponerse a trabajar porque la información la tenéis fresca y por lo tanto el trabajo fluye mucho mejor. ¿De acuerdo? Venga, si tenéis cualquier cosa ya sabéis que tenéis las tutorías para poder resolver cualquier duda. Nos vemos en la siguiente clase. Que vaya bien. Hasta la próxima. Nieves, si quieres las dudas, las volvemos a ver ya personalmente, ¿vale? Venga, espero tu mensaje o tu llamada y lo resolvemos, Nieves. Venga. Esta tarde tenéis tutorías de 5 a 8 si queréis también llamar. Un saludo para todos y hasta pronto.